El arte de empezar 2.0, de Guy Kawasaki. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a analizar un libro clave para cualquiera que quiera emprender, lanzar un proyecto o transformar una idea en algo real. El arte de empezar 2.0, de Guy Kawasaki. Si alguna vez has tenido una buena idea pero no supiste por dónde empezar, si te paraliza el miedo al fracaso o crees que emprender es solo para genios o personas con mucho dinero, este episodio es para ti. Hoy hablaremos de las ideas principales del libro, su enfoque práctico y cómo puedes aplicar sus enseñanzas, incluso si no quieres crear una gran empresa, sino simplemente empezar algo propio con sentido. ¿Listo para dar el primer paso? Empecemos. Contexto del libro. Antes de entrar al contenido, hablemos del autor y del contexto del libro. Guy Kawasaki es un emprendedor, inversionista y especialista en marketing. Fue una de las figuras clave de Apple durante la era de Steve Jobs y ha asesorado a cientos de startups en todo el mundo. El arte de empezar 2.0 es una versión actualizada de su libro original, publicado en 2004. Esta edición incorpora los cambios del mundo moderno: redes sociales, economía digital, crowdfunding, startups tecnológicas y nuevas formas de crear negocios. Pero algo importante: este libro no es solo para emprendedores tecnológicos. Kawasaki lo deja claro desde el inicio. Empezar puede significar crear una empresa, un proyecto social, un podcast, un canal de YouTube o incluso una nueva etapa profesional. La pregunta central del libro es sencilla pero poderosa. ¿Cómo se empieza algo bien, sin perderse en la teoría ni en el miedo? Resumen general. El libro se organiza en ideas prácticas y directas. No es teoría pesada, sino una guía para la acción. Veamos algunas de las lecciones más importantes. Haz que tu idea tenga sentido. Make meaning. Para Kawasaki, el verdadero motor de un proyecto no es el dinero, sino el propósito. Emprender no es solo ganar, sino mejorar algo, resolver un problema o crear valor real para otros. Crea un mantra, no una misión aburrida. En lugar de largas declaraciones corporativas, Kawasaki propone un mantra corto, de 3 o 4 palabras, que capture la esencia de tu proyecto. Algo fácil de recordar y transmitir. No esperes a que sea perfecto. Uno de los mensajes más fuertes del libro es: empieza ya. No necesitas el plan perfecto ni todas las respuestas. Lo importante es lanzar algo funcional, aprender y mejorar sobre la marcha. El poder del prototipo. Kawasaki defiende la idea de crear prototipos o versiones mínimas para probar si tu idea realmente funciona en el mundo real. El libro no te promete éxito inmediato, pero sí te da un mapa claro para empezar con menos miedo y más acción. Temas y mensajes principales. Los temas centrales del libro giran en torno a la mentalidad emprendedora. Mentalidad de acción. Kawasaki critica el exceso de planificación. Pensar demasiado puede convertirse en una excusa para no actuar. Empezar, equivocarse y corregir es parte natural del proceso. Emprender no es solo dinero. El autor insiste en que los proyectos que solo buscan ganancias suelen perder fuerza rápido. En cambio, los que nacen con un propósito claro tienden a ser más sostenibles. La importancia del equipo. Nadie construye algo grande solo. Elegir bien a las personas con las que empiezas es tan importante como la idea misma. Comunicación clara. Desde el pitch hasta el marketing, Kawasaki enfatiza que si no puedes explicar tu idea de forma sencilla, probablemente no la entiendes del todo. Estos mensajes
hacen que el libro siga siendo relevante hoy, incluso en un mundo que cambia tan rápido. Análisis crítico. Pasemos ahora al análisis crítico del libro. Lo positivo. Uno de los mayores aciertos de El arte de empezar 2.0 es su lenguaje claro y directo. Kawasaki evita la jerga complicada y habla desde la experiencia real. Además, el libro es muy motivador, pero no ingenuo. No promete éxito fácil, sino progreso constante. Lo cuestionable. Algunos lectores pueden sentir que el libro no profundiza demasiado en aspectos técnicos, como finanzas o aspectos legales de un negocio. También, al estar muy enfocado en el entorno emprendedor moderno, algunas ideas pueden parecer más aplicables a ciertos contextos que a otros. Aún así, su valor principal no está en los detalles técnicos, sino en empujarte a empezar. Opinión personal y reflexión. En lo personal, El arte de empezar 2.0 me dejó una lección muy clara. Empezar es más importante que esperar el momento perfecto. Muchas veces nos frenamos por miedo, por compararnos con otros o por pensar que no estamos listos. Este libro te recuerda que nadie empieza siendo experto. La idea de hacer que tu proyecto tenga sentido me parece especialmente valiosa. Cuando hay propósito, el esfuerzo tiene otra energía. Y ahora te pregunto a ti, ¿hay algo que llevas tiempo queriendo empezar y sigues postergando? Conclusión. Para cerrar, El arte de empezar 2.0 no es solo un libro sobre negocios. Es una guía para iniciar cualquier proyecto con intención, claridad y valentía. Si tienes una idea, un sueño o una inquietud creativa, este libro puede ser el empujón que necesitas. Si ya lo leíste, dime, ¿qué enseñanza te marcó más? Y si no, quizás hoy sea un buen día para empezar. Gracias por acompañarme en este episodio. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este contenido con alguien que necesite empezar algo nuevo.